muchas gracias, porque la hora no acompaña a escuchar ninguna charla, por muy interesante que sea. También quiero dar las gracias, aunque no está aquí casi ninguno, a los compañeros que han estado en la organización de estas jornadas desde tiempos remotos. Y quiero dar las gracias al personal de Administración y Servicios. Hay alguno que no está, que son los de Cuenca, que nos han hecho toda la cartelería, que bueno, han estado trabajando también desde el mes de julio. Y bueno, como no, darle las gracias al organizador de todo esto. Y dicen, pero si te has embarcado en esta nave tan peligrosa. Bueno, yo creo que he aprendido mucho. Simplemente esta mañana he aprendido muchas cosas, y también con el tema que voy a tratar ahora. He ido a conferencias generales en las que se han dicho cosas muy interesantes y me han hecho reflexionar mucho. El título que me adjudicó, me lo adjudicó don Luis, es un título difícil. Difícil porque es muy obvio. El género de la pobreza, en castellano, en español, la pobreza es femenino. Punto. Y además parece, yo al principio lo miraba y decía, parece el título de una película mala, que uno ya sabe el final, que las mujeres son más pobres que los hombres. Ya está esta con su matraca feminista. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Realmente es una materia controvertida. Es una materia controvertida, la pobreza en sí, también si le añades lo del género, que ya de por sí tiene opiniones muy encontradas. Lo que sí hay es muchísima bibliografía de organizaciones internacionales, estadísticas, de ONGs, de bibliografía desde las ciencias sociales, desde todas. Tiene sobre todo artículos también de prensa, blog en internet, o sea, hay un nutrido información, y alguna científica y otra no tanto, ¿no? Y por supuesto, en los últimos 20 años hay muchísima legislación, también en varios niveles, internacional, europeo, nacional. Y yo, por mi formación, que ya lo ha dicho don Luis, pues tengo que siempre mirar la vista atrás y ver la legislación histórica, porque es de la que parto y por la que estamos aquí. Y entonces he acudido a los textos históricos y he visto que había pasado en las fuentes jurídicas, porque eso siempre me ha ayudado, que fue por lo que lo elegí, no porque otra cosa, sino porque cuando veía las cuestiones que yo me podía plantear aquí, siempre miraba hacia atrás y decía, ¿y esto por qué es? ¿Y esta ley por qué? ¿De dónde viene? Y entonces, pues me parece que el conocimiento de la realidad empieza por entender también sus causas, y esas causas, desde el punto de vista jurídico, están en el ordenamiento jurídico pretérito. Entonces, he dedicado más tiempo al planteamiento, cómo voy a contar y qué voy a contar aquí en estos minutos, que espero no pasarme de la hora prevista, más que a redactar o hacer un PowerPoint, porque lo que me planteo son dudas, muchas dudas que intento, voy a hacerlo lo mejor que pueda al público, para que reflexionéis como a mí me ha ocurrido. El desarrollo, pues la terminología, el concepto, los tipos, de qué tipo de pobreza quiero hablar, de qué tipo de mujeres. Y luego pensé, pues las mujeres que más nos importan son yo misma y mis contemporáneas. Entonces dices, y esta hora de Historia del Derecho, ¿por qué nos va a contar algo sobre las mujeres? Y bueno, porque aquí ahora estamos en una sociedad global. Esa sociedad global pues tiene legislaciones, declaraciones universales, hay plataformas de trabajo, hay incluso jurisprudencia internacional sobre este tema, sobre mujer y concretamente sobre mujeres pobres, pero es un fenómeno histórico. Es un fenómeno histórico que tiene un hilo conductor en los textos jurídicos, cómo se regulaba, y en las instituciones, la manera que tenían las instituciones políticas históricas de enfrentarse o de tratar con las personas pobres y en concreto con las mujeres. Por tanto, los interrogantes de partida tienen como fin provocar la reflexión y al final pues aproximar unas conclusiones que en ningún caso son conclusiones cerradas, sino que están abiertas. Me apoyo en algunos textos porque, yo no sé, aquí creo, ahí.
porque me gusta mucho la reflexión que hace Stuart Mill en el libro de la esclavitud femenina, ¿no? Y entonces ese es el texto. Digo, ¿para qué lo voy a repetir, no? Por si alguien no lo ve, lo que está en la conciencia individual más educada e inteligente estará pronto en la conciencia general ilustrada, después en la conciencia universal, por último en las leyes, en la constitución de los estados, y esa regla moral humana que se ven forzados a acatar hasta los malvados y los injustos por naturaleza. Yo creo que estamos en el último momento, en exigir el cumplimiento de las leyes y de las declaraciones universales, y no solo a los malvados y a los injustos, sino a todos, empezando por los gobiernos y terminando por el individuo, por la persona, por nosotros mismos. Desde el punto de vista terminológico, no me gusta el término feminización de la pobreza. ¿Por qué no me gusta el término feminización de la pobreza? Porque desde la cacofonía es como feminazi, y feminazi es una palabra adyecta que utilizan aquellos que están en contra de una sociedad justa, de una sociedad paritaria, de una sociedad igualitaria. Y nos lo quieren atribuir a todas las personas, no solo a las mujeres, también incluyen algunos hombres que luchan por estos derechos. Luego, porque el término feminización de la pobreza parece destinado a predecir que las mujeres son más pobres que los hombres y esa brecha va en aumento, lo que no es cierto. No es cierto. Y luego además porque en este caso concreto esto no es un seminario de feminismo, es un seminario contra la pobreza. Por tanto, la pobreza es el nombre y la mujer es la especialidad, las mujeres pobres. ¿De qué pobreza, a qué pobreza quiero referirme? ¿Cuál sería el concepto? Pues es un concepto muy restrictivo que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que habla de pobreza material, de la falta de recursos suficientes para desarrollar una vida mínimamente digna, en lo que los aspectos materiales se refiere. Ya sabemos que hay otras muchas carencias y normalmente estas necesidades materiales van acompañadas de otra serie de carencias como es salud, como es trabajo, como es formación. Hay una pluralidad de factores que inciden en la pobreza de la mujer. El territorio, depende de dónde nazcas, depende de dónde vivas, tienes más posibilidades de ser más pobre. Del ciclo vital en el que te encuentres, la infancia, pero sobre todo la vejez, es una brecha peligrosa. No quiere decir que en el interín, el resto, hay una gran variedad de mujeres pobres que se encuentran por unos determinados factores también en la pobreza y tenemos que ocuparnos de todos ellos. La situación familiar es un factor ambiguo. Por un lado, la situación familiar puede perjudicar y hacerte más pobre, pero por otro puede redimir esa situación de pobreza o ayudar. Y por supuesto, el factor del sexo, hablando ya de mujeres, las estadísticas consultadas, no pongo las fuentes, pero las pueden consultar, son la ONU, el INE, pues, bueno, son las oficiales, ¿no? Coinciden en que las mujeres son un 70% de la población pobre. Hay una desigualdad. Antes de ayer decía Carabaña, voy a hablar de pobreza, no voy a hablar de desigualdad. Yo no puedo hablar de pobreza de género sin callarme sobre la desigualdad, porque precisamente es lo que hace que haya un 20% más de mujeres pobres, y a mí eso me parece no solo injusto, sino inaceptable. Había un profesor que tuve de economía política que siempre empezaba a las 8 de la mañana de los martes la clase diciendo: imaginaos un paraíso, yo digo, imaginaos un paraíso en el que no haya pobres, que haya paraíso de 50-50, es decir, la pobreza se haya eliminado. Pero resulta
que las mujeres siguen siendo un 20% pobres. Desde tiempos remotos, hay que poner las causas por las que ocurre esto, desde tiempos remotos hasta las declaraciones más recientes nos hablan de esas causas. Y para hablar de esas causas, voy a pasar por la vista de pájaro por ellas, pero bueno, hay que decirlas, pues me remonto a la cultura mesopotámica. Y en esa cultura mesopotámica, concretamente hay un librito de la recopilación de los textos de la codificación sumeria. En ella el principio que rige de justicia es proteger al débil frente al poderoso. En esta línea pues es un derecho muy casuístico, claro, no son cuestiones generales. En esta línea, por ejemplo, un hombre no podía abandonar a una mujer, se podía casar con una segunda mujer, pero no podía abandonar a una mujer que se había quedado impedida, paralítica, ciega. La tenía que mantener como primera esposa. Y dices, qué magnánimos eran los sumerios. Bueno, sí que lo eran, pero por otro lado estaban relegando a la mujer a un papel secundario, a una sumisión, eran personas sin ingresos, eran personas de segundo orden. ¿Por qué? Porque estábamos en una cultura patriarcal, que esa es la cuestión de esa diferencia básica, ¿no?, entre la pobreza de mujeres y de hombres. Pero es que luego viene el derecho romano, que ese nos afecta muy de cerca y nos habla de la visión que tiene el jurista Gallo de las mujeres. Los ancestros quisieron que así fuera, ¿no?, que las mujeres, incluso las adultas, quedasen bajo la tutela por su ligereza de espíritu, salvo las vírgenes vestales, que eran un poquito más libres. No así como muchas veces se ha dicho las prostitutas en Roma pagaban impuestos efectivamente por su actividad, pero estaban mucho más limitadas en sus actuaciones, libertades y derechos que las que, como él dice, ligeras de espíritu. Todas las adultas eran ciudadanos de segunda clase, eran ciudadanos menores con limitación. Y bueno, de esta idea, de este principio, se vierte en el principio de justicia del derecho romano que da Ulpiano. Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Qué distinto al principio sumerio, que era proteger al débil frente al poderoso. Ahora lo que importa es lo que uno tiene, porque el derecho romano es un derecho patrimonialista. Si no tienes patrimonio, como era el caso de las mujeres que no lo podían tener, pues entonces el derecho no estaba para protegerte a ti como ciudadano de segunda, solo cuando fueses tutelado. Esta idea de derecho romano patrimonialista es la que está en nuestros textos jurídicos históricos, en las partidas, en las leyes de Toro, hasta en el Código Civil de 1889. Toda nuestra historia escrita de derecho ha ido en esta línea. La mujer es menor de edad. En el siglo IV la doctrina cristiana no vino a cambiar grandes cosas, porque la doctrina cristiana trataba sobre el alma, no sobre las cosas, ni el cuerpo, ni sobre las propiedades, ni sobre el derecho, ni quiso revolucionar, salvo el espíritu, el alma. Pero sí que aplicó a la pobreza el mandamiento de la caridad, y eso hizo cambiar algo las cosas, sobre todo en el tratamiento a los pobres, la mirada hacia los pobres. Aunque si vamos a los textos de la Edad Media, vemos la pobreza tratada de dos formas distintas. Por un lado, de la represión, los vagos, las gentes baldías, ociosas y vagabundas, esas tienen un castigo. Y ahí igual daba que fueses mujer, que fueses hombre, para eso no eras menor de edad. Y eso también ha sido una constante en nuestra historia. Por otro lado, estaba la protección del rey hacia las viudas, los huérfanos, las mujeres solas, las doncellas. Bueno, ya entonces volvemos a los sumerios. No, lo que protegían era la honra de la familia, el patrimonio al fin de cuentas. La mujer no era sujeto de derecho, sujeto de protección, la mujer era objeto en el que residía, como en una ánfora,
el honor de la familia, propio de cultura patriarcal, que es lo que he dicho al principio, y que va a permanecer siempre. La mujer estaba fuera del comercio, fuera de las universidades y de la formación, no tenía del foro público, de las actividades públicas, de cualquier profesión, salvo algunas muy específicas, como podían ser pues, las parteras o ensalmadoras, las que hacían ensalmos, conjuros, etcétera, y esas tenían a la Inquisición encima, sobre todo para observar la práctica de sus saberes, porque no era brujería, era la práctica de sus saberes. Bueno, hasta Santa Teresa llegó a la Inquisición, era esa mujer inquieta y andariega que dijo el nuncio de su santidad en el siglo XVI. Hay 3 etapas. Y quiero ser breve porque yo creo que lo importante es el sentido de estas 3 etapas por las que tiene la forma en que el poder político se responsabiliza de la pobreza. La primera es caridad, la segunda etapa beneficencia y la tercera estado de bienestar. Esa es la clave. La primera etapa de caridad, bueno, los poderes públicos, el rey en las partidas se asume la obligación, el deber de proteger a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Pero lo que hace es delegar en la Iglesia, a cambio de impuestos, de cederle impuestos que iba a cobrar él, en la Iglesia, sobre todo, esta competencia. Y son los sistema hospitalario, el que nos va a acompañar también, sobre todo en la Edad Moderna, ¿no? Ese sistema hospitalario que surge con los Reyes Católicos y que tiene como principal ejecutor a las órdenes religiosas, pero también a cofradías, a hermandades, a personas con poder adquisitivo, con bienes, que como para ganarse el cielo, pues utilizan este recurso de la caridad. Y luego, por ejemplo, el humanista Luis Vives exigió también o puso en la tesitura de responsabilizarse a los gobiernos de las ciudades, creando hospitales que además no solo acogieran a los enfermos y a los impedidos y también con salas de mujeres, sino que también los dejaban sobre todo para que no vagasen por las calles, ¿no? Y para que resultasen útiles, les ponían en talleres, etcétera. También lo vimos con Carabaña en el hospital, lo dijo don Luis el último día. La Ilustración trajo algún cambio en cuanto a las mujeres, pocos, porque las mujeres en la Ilustración también empezaron a formarse. Y eso es importante a la hora de llegar a una igualdad. Las mujeres llegaron primero minoritariamente. Pero sobre todo el cambio vino a partir de la Declaración de Derechos del Hombre. También hubo una Declaración de Derechos de la Mujer, lo sabemos, pero al mismo tiempo que nacía fueron decapitadas su autora y la propia declaración, con lo cual pues siguió vigente la de los hombres. De todos modos, algo estaba cambiando, digo, y esa formación que empezaron a tener en el finales del 18 las mujeres, Carlos III con las escuelas de primeras letras y algunas mujeres, hubo conatos de feminismo en Inglaterra, pero en España tenemos una sociedad de mujeres muy poco conocida porque la literatura feminista no se ha encargado de ella. Es la Junta de Damas de Honor y Mérito de la Sociedad Matritense de Amigos del País. Esas mujeres estaban en igualdad de los hombres. Los estatutos están escritos, pasarían cualquier filtro de lenguaje feminista. Están escritos en femenino, presidenta, tal, ¿no? Secretaria. Las mujeres debatían, las mujeres escribían y lo más importante que hicieron estas mujeres es que se dedicaron a formar a otras mujeres. Y no a cualquier mujer, a las mujeres más pobres. Son las organizadoras de las escuelas patrióticas de formación profesional, para que las mujeres pobres, en este caso de Madrid, pero se expandió por algunas capitales de provincia importantes, Zaragoza, Málaga, para que esas mujeres pobres fuesen independientes, pudiesen tener un sustento. Y a mí eso me parece, con respecto al tema que tenemos de pobreza y género en la historia,
un momento muy importante. Además, estas mujeres se encargaban de la beneficencia. En Madrid crearon Hospicio, el Colegio de la Paz, la maternidad, donde se alojan parte de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, y eso por más de un siglo. Y además de otras mujeres olvidadas, en las cárceles de mujeres se dieron cuenta, fue el capellán el que les hizo notar que las presas carecían de todo. Y las mujeres y esta junta de damas crearon una sociedad al final del siglo XVIII, le dieron camas, se procuraron un alimento adecuado, una alimentación adecuada, un trato con los hijos, etcétera, etcétera. Una vida en lo posible más digna, y fueron el precedente de esa gran reformadora de prisiones que fue Concepción Arenal en el siglo XIX. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Es un siglo muy controvertido en todos los aspectos y también en este. En este porque, por un lado, esos principios de la Revolución Francesa, y me voy a apoyar hasta el final en estos principios, principio de igualdad, principio de libertad, de igualdad y de fraternidad. Pues ese principio de libertad nos propició un cambio de régimen, del antiguo régimen a un régimen constitucional, más abierto, más liberal. Ese liberalismo nos llevó a una desamortización que empobreció más a las clases más pobres, y las más pobres eran las mujeres, y entonces fueron perjudicadas. Muchas maternidades que se habían creado se cerraron. El Estado liberal no podía asumir las responsabilidades económicas que acarreaba sus propios principios, guerras internas, externas, independencias, crisis, etcétera. Ya sabéis lo problemático del siglo XIX, y hasta mitad del siglo no empezamos a ver un cambio en la atención a la pobreza. Ese cambio se produce primero con una ley, porque claro, cuando se desamortiza, todas las personas pobres y los discapacitados que vivían que estaban asistidos por la caridad cristiana, salen a la calle. A ningún ayuntamiento, a ningún gobierno le interesa tener tantos menesterosos por la calle, muchos de ellos clérigos, a los que se les tiene que quitar el hábito porque a esos si no les daban más dinero, y monjas. Entonces crean una ley, promulgan una ley de beneficencia, la primera ley de beneficencia que iguala en principio a las mujeres y a los hombres en la atención de los servicios municipales, de las juntas de beneficencia municipal, provincial. Sobre todo son las diputaciones provinciales, que para este caso dependen de una dirección general de beneficencia. Bueno, ya hay una estructura administrativa bastante liberal, una organización muy parecida, y son las diputaciones provinciales la institución más importante del siglo XIX en cuanto a beneficencia y en cuanto a instrucción. A instrucción para las mujeres importantísima, porque se crean las escuelas normales de magisterio para formar a las maestras, y eso siempre redunda en beneficio de la formación y por tanto de la igualdad. Creo que tres son los efectos positivos de este siglo en cuanto al tratamiento. El cambio de paradigma de caridad a beneficencia. Uno, que igualó a todas las provincias, que antes en unas provincias más ricas, donde había más dinero o más instituciones o más generosidad. Ahora no, todas tenían diputación provincial, todas tenían unos mínimos, un manicomio, un asilo, una maternidad, un hospicio, un hospital de beneficencia. Eso por un lado. Por otro, que la mujer empieza a formarse en las escuelas de primeras letras, curiosamente en los institutos no, hasta muy finales de siglo, y también en las escuelas normales de magisterio. Es verdad que siguen sin recursos, que la mujer, el derecho patrimonialista, el Código de Napoleón, que se basa en ese principio de derecho romano, les ha relegado a una función secundaria. Otra vez son menores de edad.
Pero yo no creo, sinceramente, yo no creo que es una cuestión de género, creo que es una cuestión de patrimonio. Porque el Código Civil 1889 protege el patrimonio por encima de las personas, y el patrimonio solo podía estar en unas manos, en la familia, del pater familias, porque culturalmente venimos de una sociedad patriarcal. Pero cuando la mujer era el pater familias, la mujer podía administrar los bienes. Luego, no es una cuestión de género. Para eso, claro, si uno lee solo literatura feminista, pues que no es jurídica, pero realmente es una cuestión de principio que rige en las relaciones civiles, de proteger la propiedad por encima de cualquier cosa, incluso de las personas. También uno de los efectos de este siglo XIX, sobre todo en España, es la industrialización, un poco tardía, pero industrialización, y muy concentrada en Madrid y en Barcelona. Ya, pero ahí las mujeres trabajan, y ahí las mujeres se asocian. Algunas se incluyen en partidos o en sindicatos, pero hay otras que crean, lógicamente, los movimientos feministas españoles, y que crean unidos siempre a movimientos abolicionistas. Querían la igualdad de derechos y también querían que para ellas y para los demás, que todas las personas fueran libres. Por eso las asociaciones feministas están siempre ligadas al abolicionismo. Y bueno, de aquí salió Eduardo Dato, las leyes de protección del trabajo, las leyes laborales primeras de 1900, que protegen el trabajo y protegen el trabajo de las mujeres y el trabajo de los niños, que es esa que tenemos ahí. Bueno, el siglo XX, con el que paso también un poquito ligera, es un siglo también controvertido, vamos avanzando poco a poco, las reformas legislativas de la Segunda República no se pueden llevar a cabo, sobre todo no se pueden ser efectivas, pues porque faltaban los recursos para un cambio cultural que a corto plazo era imposible, y que bueno, luego devino otro sistema dictatorial que relegó otra vez a la mujer a una situación de dependencia, aunque bien es cierto que hay muchas leyes protectoras de la maternidad, porque lo que importaba era que las mujeres produjesen no bienes, sino hijos para que trabajaran. Y por eso hay tantas leyes que protegen la maternidad, la enfermedad, etcétera. Y bueno, y luego vemos a las mujeres, algunas que trabajan, las viudas, las que tienen solteras, que no tienen familia, pero para el resto de las cosas el pater familias, o el marido o el padre eran los que dirigían los designios de la mujer: tú trabajas, tú no trabajas. Y ya, momento actual, que quizá no me correspondería a mí, pero bueno, para terminar la jornada. El cambio de paradigma más importante y en el que hoy estamos es el que nos ha llevado de esa beneficencia a la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, después de la guerra, nos ha llevado al estado de bienestar, o eso al menos pretendemos, o en ese camino estamos, conseguir el estado de bienestar. Es un gran cambio de paradigma, porque ahora no es la beneficencia, ahora podemos exigir a los poderes públicos, como decía Stuart Mill en la última parte, un trato preferente por razón de necesidad. La igualdad se consigue a veces haciendo discriminaciones positivas, que quizá ahora es de la mujer, o en un aspecto sea para la mujer y quizá sea para el hombre. Este artículo 25 de la Asamblea yo creo que resume bastante todas o casi todas las aportaciones de esta mañana, ¿no? Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales necesarios, derecho a seguros de empleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, y otra por la pérdida de medios de subsistencia ajenos a su voluntad. Creo que con esta se engloba todo, pero esto es una mera declaración que se hizo después. Es el desarrollo de esa declaración lo que más nos interesa. Si el siglo XIX fue el siglo en donde el principio de libertad de la Revolución Francesa se puso de manifiesto, el siglo XX es el siglo donde el principio de igualdad
se ha puesto de manifiesto, al menos en las leyes. Y esto es lo que tenemos. Hay unos datos interesantes de la UNESCO que hablan de, por ejemplo, países como Finlandia y Noruega, que dedican principalmente su política económica hacia la igualdad en lugar a tener unos beneficios inmediatos económicos mayores, hay menos pobreza. Y le preguntaron en una reunión a un representante noruego, ¿y cuál es la receta? Y la receta de Noruega dice: potenciar el papel económico de la mujer es determinante para liberar a millones de personas de la pobreza. Curiosamente, algo parecido dijo Averroes en el siglo XIII. Pueden buscarlo por ahí. El desarrollo de este principio, por ejemplo, muy conocido, es la plataforma, la cuarta conferencia sobre la mujer de Pekín del año 1995. Hay un tercer capítulo que habla de mujer y pobreza, también son fuentes que se pueden consultar en internet. De ellas hay 17 acciones que se resumen aproximadamente en esto: formación, empoderamiento económico, político y laboral de la mujer y, sobre todo, implicarle en un crecimiento económico sostenible, que también es algo que nos han estado contando hoy. ¿Cuál es el análisis que se hace 20 años después? Primero, ¿cuáles son los factores principales de la pobreza de las mujeres? Escasez de ingresos, y eso que dedican poco tiempo a la formación, que dedican poco tiempo al trabajo fuera del hogar, que los trabajos son más parciales, menos remunerados, etc. En muchos países todavía tenemos pendiente la alfabetización. Y luego los estereotipos culturales. Se le exige que sea la mujer, por lo menos culturalmente, la que cuide de los enfermos, de los discapacitados, de los niños que están en la familia. Y también la residencia es muy importante, como he dicho al principio. La edad también es importante y se dan distintas clases de pobreza femenina dependiendo de ese ciclo vital en el que uno se encuentre. Y luego la situación familiar. Hemos oído, creo ya aquí, hablar, creo que don Luis lo ha dicho, de las familias monoparentales. Y digo yo, ¿por qué no se llaman monomarentales? Porque la mayoría son las madres las que tienen los niños a cargo. Esas están sufriendo la pobreza. No solo la crisis, porque esto no es una cuestión de crisis, es una cuestión, como hemos visto, histórica, mucho más profunda. Y las viudas, sobre todo las viudas que son mayores, así lo dicen pues todas las estadísticas. ¿Cuáles son las acciones? Porque no están paradas las instituciones, las ONGs o las instituciones internacionales o nacionales. Pues para los países en vías de desarrollo, es decir, los países pobres que quieren ser menos pobres, la alfabetización, la formación especializada y conseguir que estas mujeres sean independientemente económicas. Para los países desarrollados, que somos nosotras aquí y ahora, igualar los salarios a los hombres, que los permisos sean paternales y maternales prácticamente iguales, que en los hogares monoparentales y las situaciones de vulnerabilidad especial se resuelvan con políticas sociales especiales y que quede fuera ese mito de la Barbie divorciada. La Barbie divorciada es mucho más pobre y resulta que tampoco la solución es que el matrimonio sea una institución económicamente rentable para las mujeres, porque la Fundación de Cáritas tiene un informe sobre cómo debían ser las estadísticas cuando se habla de pobreza. Las estadísticas de pobreza contemplan los hogares, pero no están divididas por miembros de la familia. Si esto se hiciera así, el 6 de cada 10 mujeres sería pobre. Entonces también hay que revisar esas cuestiones. Luego, esto ha tenido una repercusión, termino ya, en la Carta Social Europea en cuanto a asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social. Ya ha dado lugar a algunas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos haciendo una interpretación algo extensiva de los derechos civiles porque se relacionan bastante
con el tema de la pobreza. Luego, ya se ha dicho, los artículos de la Constitución española, que si bien no son derechos fundamentales, sí son derechos exigibles, a remuneración sin ninguna discriminación, a la protección social, a la vivienda digna, etcétera. Conclusiones. No quiero yo no ser pesimista, ya lo habéis visto, que no me gusta el pesimismo. Nos encontramos en nuestro, lo digo porque además hay mayoría de mujeres, no sé por qué, nos encontramos en nuestro mejor momento histórico. La evaluación de Pekín es positiva, se han creado cooperativas, microcréditos, alfabetización ha sido importante. A nivel de las mujeres de nosotros, la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género, etcétera, los tribunales internacionales y los nacionales, espero, nos apoyan, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue existiendo esta brecha del 20% de mujeres más pobres? Desde luego, yo creo que estamos en un momento en el que, quizá esto sea lo más de la conferencia, hemos visto el principio de libertad en el siglo XIX, hemos visto la efectividad del principio de igualdad en el 20, pero no sé si os habréis fijado que nos falta un principio de la Revolución Francesa aún por desarrollar. Ese es el principio de fraternidad, traducido a idioma del siglo XXI, la solidaridad. Yo no creo que sea este el siglo de la mujer, ni lo creo ni lo quiero, son las mujeres. Yo creo que este va a ser el siglo del principio de la solidaridad, en la que por fin vamos a tener una sociedad equitativa. ¿Cómo? Pues exigiendo a los organismos internacionales, al derecho penal internacional, exigiendo a que en los programas políticos venga como prioritario este principio de solidaridad y políticas sociales. Y si no es así, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y desde luego también exigiéndonos a nosotros mismos. ¿Cuántas mujeres hay pobres en Ciudad Real? No lo sé. Sabemos que hay 7.000 mujeres pobres, o sea, personas pobres, pero no sabemos cuántas mujeres. Pues ya que este ayuntamiento se le dice que es un ayuntamiento social, pues que haga unas estadísticas y que ajuste sus políticas a esta brecha, si la hubiera, que yo creo que será el reflejo de la sociedad. A nivel cultural, comunitario, pues hay que unirnos, mujeres y hombres, en una red de protección de las mujeres más vulnerables. Y luego a nivel personal. A nivel personal podemos hacer mucho. Entre otras cosas, por ejemplo, las pancartas no están mal, las manifestaciones no están mal, pero yo me pregunto que si yo no tengo dada de alta en la seguridad social a la mujer que cuida de mis hijos o de mis mayores, pues no estoy colaborando en absoluto a nada y de nada sirve esta conferencia. Así que, principio de solidaridad. Buenas tardes. Muchas gracias.